que los felicito, los y las felicito por estar en la Universidad de Moreno, que es hermosa, hermosa. Quizás uno tiene ese sentido de, yo soy de Moreno, soy de Paso del Rey, así que tengo ese sentido de pertenencia, la universidad es como nuestra, ¿viste? Es una cosa que uno la quiere muchísimo, pero también tenemos convenios con otras universidades. En este caso, con la Universidad tenemos un convenio, comunidad de gestión, para el desarrollo de un curso de formación de promotores sociosanitarios y promotoras sociosanitarias. Que eso también va a volver Adriana sobre ese punto. Cuando terminemos, digamos, esta exposición, digamos, de estos 3 puntos y demás, nos encantaría poder compartir con ustedes las preguntas que tengan, los aportes y demás, porque creemos, estamos convencidos, hoy lo charlábamos con el equipo, que el conocimiento se construye de manera colectiva, si no, no hay conocimiento. Y por otra parte, me había olvidado, pues después si no Inés me reta, me había olvidado de contarles que en la parte de trabajo no solamente generamos el puente para ese trabajo formal, sino también generamos actividades que tienen que ver con la contraprestación del potenciar trabajo y que está, en nuestro caso, relacionada con los predios ferroviarios no operativos, es decir, las zonas aledañas a los cuadros de estación. Vieron que generalmente al lado de las estaciones hay grandes, digamos, terrenos con los pastos altos hasta acá y que nadie corta. Y, bueno, nada, nosotros en nuestro proyecto hemos planteado poder poner en valor esos predios y que de alguna manera se revinculen con la comunidad. En ese sentido, digo, los que son de Moreno pueden observar en la estación de Álvarez, en la parte, digamos, pasando la estación de Álvarez, como mirando hacia Luján, estamos desmalezando, cortando el pasto, digamos, poniendo en valor ese predio. Y la verdad que suceden cosas muy gratas, como por ejemplo ese lugar donde estaba lleno de pastizales, sucio y demás. Digo, ahora los vecinos, los días bueno, hoy no sería un día para eso, pero los días de solcito y qué sé yo, van con la familia a tomar mate y demás, cosa que a nosotros nos gratifica enormemente. Así que un poco, digo, esa es la generalidad del programa. Te pido a vos, Adri, que arranques con la cuestión educativa y luego Inés para desarrollar ya más específicamente sobre estos 3 puntos del triángulo virtuoso del potenciar trabajo, cooperar. Gracias. Gracias, Ese. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por el tiempo, el espacio. Voy a compartir una presentación. Así la vamos siguiendo. Me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bárbaro, perfecto. Bueno, un poco en línea a lo que les venía comentando Ezequiel, y para profundizar en cada uno de estos ejes, lo primero que comentaba Ezequiel es que el programa se llama Potenciar Trabajo y que nuestro sello propio nosotros los denominamos Cooperar. Y estos 3 ejes de trabajo son los 3 ejes, el triángulo virtuoso, que nosotros denominamos de esa forma. Son 3 ejes que para nosotros son pilares, son fundamentales, que tienen que ver con la educación, con el trabajo y con la salud, que algunos tenemos desarrollados en mayor medida y otros recién estamos iniciando, como es el eje de salud, que ahora les vamos a comentar, que hoy hicimos el lanzamiento, y esto tiene que ver un poco con la transformación, ¿no? Con ir conociendo a cada uno de los titulares del potenciar trabajo, con ir conociendo cuáles son aquellas necesidades, con preguntarnos y replantearnos continuamente si el trabajo que hacemos a diario sirve, digamos, de qué manera lo podemos mejorar, con un proceso de mejora continua que tiene que ver con brindarles a todos los integrantes las mejores herramientas y los mejores productos y dispositivos para alcanzar este objetivo primordial, que es lograr la empleabilidad y que el potenciar de alguna forma deje de existir, ¿no?
Entonces, el primer eje que trabajamos es el eje de la educación, de la formación o capacitación de cada uno de los titulares, donde lo que buscamos primordialmente es que ellos tengan un acercamiento a diferentes capacitaciones. Las dividimos en dos instancias. Una primera instancia de capacitaciones transversales o capacitaciones genéricas, donde ellos tienen una introducción, un acercamiento, una sensibilización de diferentes temáticas, por ejemplo, educación sexual integral, primeros auxilios, RCP, seguridad e higiene, todas temáticas que no solo tienen que ver, digamos, con conocimientos que consideramos que deberían tener, sino para ser trasladados también a sus familias, ¿sí? Obviamente, como lo comentó Ezequiel, hacemos mucho foco en todo lo que es terminalidad educativa, tanto del primario como del secundario, ¿sí? Acompañamos a todas aquellas personas que necesiten terminar sus estudios, porque es un derecho. Entonces, hacemos en nuestro trabajo un trabajo muy personalizado con cada uno de los integrantes. Y por otra parte, en estas segundas capacitaciones que venimos haciendo, les decía, por un lado son las genéricas o transversales, y por otro lado, que estamos iniciando, todo lo que tiene que ver con oficio. Queremos que cada uno de los integrantes, si no lo tiene, adquiera un oficio, una profesión, que eso nos va a colaborar en el puente con empleo, con trabajo, para que ellos tengan mejores herramientas para insertarlos laboralmente, ¿sí? ¿Qué cosas hemos iniciado? Hemos iniciado auxiliar de administración de pymes en Moreno, con, digamos, la colaboración articulada con el Centro de Formación Profesional y con el Instituto Pensar Moreno, donde hay una cantidad de integrantes que se están formando para recibirse en auxiliar de administración de pymes. Otra de las temáticas que nos estamos acercando mucho es a introducción a redes, todo lo que es tecnología, digamos, hoy está en auge y es muy demandado a nivel laboral. Y después vamos a tener una serie de ofertas que tienen que ver con gasista, electricista, con oficios más específicos que en breve ya vamos a dar inicio, ¿no? Pero este modelo de capacitación lo estamos articulando con diferentes organismos, con la Cruz Roja, con la Universidad de La Matanza, con Moreno, con el CENACAF, con nuestro CENACAF, con la superintendencia, tanto primaria, que lo hacemos con provincia, como con ciudad que hacemos Adultos 2000, con el Observatorio de la Juventud de la Cámara de Diputados, que nos brindan capacitaciones de grooming, de bullying, de educación sexual integral. Son algunos de los organismos que nos están acompañando y articulando para realizar las capacitaciones. Todo esto es a modo informativo, digo, porque es importante después a la hora de que hagan un informe saber si la persona tiene sus estudios primarios o secundarios, digamos. Todo esto nosotros se los contamos para que ustedes tengan el marco, para que tengan, digamos, toda la información de cómo lo estamos llevando a cabo, ¿sí? Lo implementamos a través de capacitaciones virtuales en una plataforma de Moodle que tiene inserta Zoom, que es digamos, el campus Moodle, está todo desarrollado en la estética con todo lo que es cooperar y tienen inserto y embebido Zoom, que nos parecía la herramienta más amigable y más cercana a la hora de hacer estas capacitaciones virtuales. Tenemos aulas que son grupos de WhatsApp donde están cada uno de los integrantes, donde todos los días se les brinda una actividad, material de lectura, algún video, o se les informa que tienen las capacitaciones en vivo. Ellos tienen capacitaciones 2 veces a la semana y tienen una capacitación optativa los viernes, ¿sí? Y estos son nuestros promotores socioeducativos. Ellos son integrantes de cada uno de los distritos que prestan colaboración acompañando a cada uno de los integrantes que están realizando tanto OPEL tanto primaria como secundaria. Ellos son los promotores que están ahí atrás acompañándolos,
motivándolos para que no bajen los brazos, prestándoles asistencia si no pueden conectarse o si tienen algún problema o no entienden algún contenido, más allá de las clases de apoyo que nosotros damos dentro de terminalidad, son los compañeros que están, valga la redundancia, acompañándolos en cada uno de los distritos para que ellos logren su objetivo de terminar tanto primario como secundario, ¿sí? Y a raíz de una necesidad, digamos, estamos trabajando con una población que es muy vulnerable, que presenta muchas deficiencias en cuanto a conectividad, y también, de alguna forma, la pandemia impulsó mucho todo lo que es todo lo virtual, las videollamadas, las capacitaciones, las reuniones por Zoom, por Meet. Esta población hay veces que no tiene celular o comparte el celular con el vecino o no tiene datos. Entonces, frente a esta necesidad surge una solución alternativa que tiene que ver con puntos digitales. Hoy día contamos con más de 45 puntos digitales en los distritos, donde el integrante, si no puede acceder a través de una computadora o a través de un celular, se puede acercar a un punto digital en su distrito donde tiene acceso a internet o a una computadora. Esto, digo, es un trabajo en conjunto con cada uno de los distritos, con cada uno de los referentes de distrito, que ponen diferentes espacios a disposición. En algunos casos, como lo muestro acá, se juntan en algún espacio un grupo de personas, en otros en domicilios, ¿no? Se juntan en la casa de un vecino 3 personas, como lo ven en la imagen de arriba, y pueden compartir un mismo dispositivo y ver las capacitaciones, ¿sí? Estas son algunas repercusiones que tienen que ver con la entrega de los certificados. Todos los meses les hacemos llegar certificados de cada una de las capacitaciones. Esto es importante porque nosotros les brindamos muchas capacitaciones que tienen que ver con Excel, con PowerPoint, con Word, que son herramientas, ustedes sabrán, digamos, a través también de la universidad, fundamentales a la hora de insertarse laboralmente. Entonces a ellos también les sirve, primero para incorporar el conocimiento y segundo también para esta herramienta poder volcarla en la información del currículum, ¿sí? El segundo eje, le doy el paso a Ine y después retomo nuevamente. Ine, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Bueno. Ya que voy a interrumpo sí. antes que Ine me sume, así que saludo nomás, pero digo, era para decir hola. Y dice Ine, llegué, perdón, re tarde. Claro, Ine, ahora como es vicedecana, llega a la hora que quieras. Bueno, entonces déjenme hacer un paréntesis ya que la mandé. Sí, compartir la alegría de que acabo de ser nombrada vicedecana y por ende coordinadora de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, así que por eso llegué tarde, así que más que justificar, me autojustifico la llegada tarde, muchachos. Muy bien. Muchas felicitaciones, Mai. Sí, gracias. Un placer para nosotros, sobre todo por todo lo que venimos trabajando durante estos meses, ya que tanto ustedes como los alumnos, las alumnas y la universidad nos vienen apoyando y ayudando en muchísimas cosas que ahora seguramente yo voy a profundizar. Explotó el chat de felicitaciones. Sí, gracias. La verdad es que después cuando hagamos la ronda de preguntas también hacemos el festejo, pero nada, perdón que interrumpí, encima sí, la terminé de interrumpir bien. Perdón, Inés. Sí. No, por favor. Bueno, el eje de trabajo o empleo es un eje fundamental dentro de lo que es la propuesta, porque tal cual como dijo Ezequiel, saben que y Adri también lo subrayó, saben que nuestro objetivo es la inclusión social y laboral de nuestros titulares. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros queremos que traspasen este puente, como siempre decimos, al mundo del trabajo formal, de calidad, que haya un crecimiento económico, ya sea dentro de un marco de trabajo por un empleador o a través del fortalecimiento del microemprendimiento para aquellos que lo tienen.
Entonces, en ese desafío tuvimos que pensar en dos patas, porque yo siempre digo que el mundo del trabajo, viste, vieron que es como un matrimonio, ¿no? Es una persona que tiene una necesidad laboral y tiene algo para dar, tiene una profesión, experiencia, y una empresa, un sector que busca un recurso humano calificado o con ciertas características. Entonces, en pensar ese matrimonio, sabíamos que teníamos que trabajar en estos dos ejes. Entonces, rápidamente nos pusimos a trabajar en todo lo que es el eje del titular. Sabíamos que teníamos que capacitarlos, o sea, en todo lo que contó Adri, que son capacitaciones para el trabajo, desarrollando competencias y habilidades para el trabajo, y además en todo lo que tiene que ver con el armado de currículum. Y bueno, no sé si ustedes tuvieron la experiencia alguna vez de cargar un currículum en algún portal, ya sea CompuTrabajo, ZonaJobs, Boomerang, o hay millones de portales para buscar trabajo. Entonces, lo que pensamos es en diseñar el propio portal, la propia bolsa de trabajo, de tal forma que sea un recorrido totalmente intuitivo y fácil para que la persona pueda cargar sus datos personales, su biografía personal y su biografía laboral. Porque como siempre decimos, porque vieron que a veces dicen, y ustedes le consiguen trabajo a la gente. Y no, nosotros no conseguimos trabajo. Nosotros acercamos oportunidades, el trabajo lo consigue la persona, quien va a esa entrevista y cuenta quién es, y cuenta y relata su experiencia y lo que sabe hacer. Entonces, este portal que es intuitivo, si querés, Adri, avanzar en la presentación, avanza un pasito más. Este portal que es intuitivo, los titulares ingresan sus datos, apretan un botón y bueno, y tienen un currículum en PDF en mano que lo pueden utilizar para enviarlo ellos mismos, o nos alimenta a nosotros la famosa, una base de datos con un montón de datos. Entonces, si después viene, en esto del matrimonio, ¿no? Si después viene una empresa y dice, bueno, necesito, o no sé, un jefe de obra en la zona de Moreno, que tenga entre 35 y 40 años, bueno, nosotros podemos filtrar y rápidamente encontrar estos perfiles, ¿sí? Entonces, primero va a ser la herramienta con la cual vamos a trabajar, capacitar a la gente y acompañar, porque no es solamente enseñarle a armar un currículum, la importancia de una entrevista laboral o todo lo que se necesita, sino darle la mano y ayudarlo en esto de cargar el currículum, de entender cuál es la importancia, ¿sí? De construir esta biografía laboral. Y acá quiero subrayar que muchas veces la gente dice, no, pero yo no tengo experiencia laboral, ¿no? Seguramente acá lo podemos anclar un poco con también cuando se realizan los informes socioeconómicos tan importantes, cuando se pregunta, bueno, ¿de qué trabajás o qué sabes hacer? Y no tengo, ¿no? Porque parten de la idea que por ahí lo que saben hacer o aquella changa que realizaban, como si no tuviera un valor. Y entonces, cuando en esa conversación, en esas entrevistas, ya sea en el informe o en una entrevista laboral, uno a través de la pregunta y la escucha activa lo puede orientar en construir esa biografía, es muy importante para la persona. Eso es pecado, deja ahí. Flor, tenés a los chicos ahí. No hay problema, yo también tengo a mis hijos de fondo, en cualquier momento pueden aparecer, sépanlo. Bien, entonces la otra parte, la pata sumamente importante era, ¿no? Ir a las empresas, al mundo privado, golpear la puerta y darnos a conocer, presentar el potencial de trabajo y presentar esta cantidad de perfiles aptos para las búsquedas laborales e invitar a las empresas, organismos o fundaciones que presenten sus búsquedas laborales a nosotros. Y dentro de esta misma plataforma, tener un espacio donde publicar estas propuestas laborales y que la gente se pueda postular. Entonces, avanza, Adri, si querés. Otro dato importante, o sea, yo les dije, la herramienta de trabajo, la capacitación, el acompañamiento y la articulación con el mundo privado, las empresas y el Estado y fundaciones. Pero otra cosa que nos dimos cuenta que era importante junto con el área de capacitación, es que necesitamos, al tender este puente al mundo del trabajo, programas de formación o de capacitación sumamente específicos, ¿no? Esas capacitaciones que son para el trabajo, que pueden ser oficios, o puede ser, por ejemplo, varios programas que acá presentamos en las slides, por ejemplo, el programa de técnico en PC, son programas que duran entre 3, 4, 5 o 6 meses, en el cual
la persona se capacita en algo específico y la idea es que cuando termine encuentre una salida laboral rápida, o también con la fundación, con L'Oreal, que a través de una fundación lo que hace es una capacitación en maquillaje o peluquería, con productos L'Oreal y una certificación L'Oreal. Entonces las personas que lo están cursando cuando terminan, bueno, además de tener un oficio, tienen una certificación con una marca como L'Oreal, o el programa de Google, que es, como yo siempre cuento, saben que las empresas de la industria de IT o de tecnología, bueno, que crecen en forma muy acelerada, todo el tiempo necesitan recursos humanos calificados. Es algo que crece, 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 y bueno, y por ahí en Argentina todavía en algunos aspectos nos falta seguirnos desarrollando la tecnología. Entonces nosotros nos dimos cuenta que dentro del potencial, por ejemplo, hoy por hoy tenemos 250 chicos y chicas que tienen entre 18 y 19 años, ¿no? O jefas de hogar que viven en sus casas con hijos a cargo, y por ahí por ahí una de las posibles salidas laborales es hacer algún trabajo remoto de su casa, donde la tecnología es sumamente importante. Entonces, nos unimos junto al programa de Google y la Fundación Junior, que capacita a jóvenes en soporte IT. Es una capacitación técnica de 4 meses y medio. Cuando termina tienen una certificación de Google, y además los ayudan también a esto de conseguir trabajo o posicionar el currículum. Entonces la verdad que con este desafío, yo digo, siempre es maratónico lo que nosotros nos estamos postulando, que es, bueno, esta salida del plan social o esta transformación. Vemos que solos no se puede. La única forma de lograrlo es articulando y dándonos las manos con las universidades, con otros ministerios como el Ministerio de Trabajo, que ahora les voy a contar cómo trabajamos, con fundaciones, con empresas, con un montón que quieren lo mismo que nosotros y trabajan por lo mismo. Ese es parte del camino. Avanza, Adri, porfi. Me interrumpe si tienen preguntas, por favor. Otra empresa que la súper recomiendo, yo soy fan, que es Arbusta. Anótense, googleen, investiguen. Arbusta es una empresa nacional que además tiene una oficina en Colombia, también acá en Rosario. Y lo que se dedica a Arbusta es a brindar soluciones tecnológicas a diferentes empresas, generalmente a los grandes unicornios de la tecnología, ¿no? A las grandes multinacionales. Pero lo interesante es la mirada social que tiene Arbusta, que contrata solamente a chicos y chicas que no terminaron el secundario, que pueden tener primaria, que no tienen carrera universitaria, privilegian a las madres solteras, ¿sí? Entonces lo primero que se nos viene a pensar es, ¿no? En líneas generales las empresas suelen buscar al que tiene el título, el máster en inglés, 20 años de experiencia, ¿no? El super perfil. Y por ahí hay poblaciones que no son miradas o no son consideradas, ¿no? Ese talento que no es considerado por el mundo privado. Entonces, Arbusta es una empresa que rápidamente se dio cuenta que contratando a este talento y formándolo, apenas lo contratan, lo empiezan a formar, rápidamente tenían recursos humanos calificados para poder dar, para que su negocio funcione. Es súper interesante la propuesta, googleenlo, les propongo. Otro es Puerta 18. Puerta 18 es una fundación que capacita en todo lo que son oficios tecnológicos a jóvenes, y hoy están en pandemia y lo tienen que hacer virtual, pero si no, si lo hacen presencial, tienen aulas donde intercambian, donde los chicos van a capacitarse, van a intercambiar experiencias, donde toman una merienda. Bueno, es sumamente interesante. Con todos ellos estamos articulando para lograr este gran objetivo. Adri, por fin. Gracias. Bueno, ¿cómo es el trabajo con la empresa, no? Que ese es como el punto, otro de los puntos que es difícil, es verdad. Con las empresas, vieron que las empresas está el área de recursos humanos, que es la selección de personal, pero también hay muchas empresas, sobre todo las grandes, que tienen el área de responsabilidad social o relaciones con la comunidad, puede tener diferentes nombres, sustentabilidad. Entonces, bueno, nosotros golpeamos la puerta, presentamos el programa, y es una invitación a tomar conciencia de la diversidad, tomar conciencia de la importancia de brindar oportunidades a una población más amplia, de generar este tipo de articulaciones. Entonces presentamos el programa en una reunión, después los invitamos, en el caso de avanzar, que si quieren publicar sus avisos de búsquedas en nuestro portal, y que nosotros hacemos toda esta preselección de candidatos y presentación de terna
totalmente sin cargo. ¿Y por qué puntualizo esto? Porque las empresas están acostumbradas a contratar estos servicios a las consultoras que hacen selección de personal, entonces siempre me pasan que me dicen, y bueno, ¿cuánto te tengo que pagar? ¿No? Y cuando yo les explico que es nada, que es acción social, que es parte del programa, del trabajo de los ministerios, de lo que quiere el Estado, bueno, les llama mucho la atención. Nosotros, cuando presentamos los candidatos, ¿no? Esto es importante, hacemos entrevistas, los conocemos, pero cuando hacemos la entrevista, vemos su currículum, la experiencia, trabajamos mucho con ese famoso informe socioeconómico que por suerte un o una trabajadora social o un estudiante pudo realizar en ese llamado. Ese informe es el mismo que contó Ezequiel, que le da el ingreso a las altas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Cuando hay una persona que solicita el alta en el potenciar trabajo, hay un trabajador social que le hace un informe y releva todas estas variables que evalúan si es apto, ¿sí? Apto para ingresar. O sea, apto significa que no tiene ningún otro plan social y que reúne características de esta vulnerabilidad. Bueno, este informe, que es sumamente complejo, se divide en varios apartados, nosotros lo volvemos a tomar, lo volvemos a leer cuando la persona ingresa, ¿no? Pedrito ingresó, lo volvemos a leer, y con esa información es lo que Adri contaba, vemos si terminó primaria o secundaria, vemos qué oficio o qué trabajo tiene, cómo vive, con quién vive, cuáles son sus características. Entonces tenemos una mirada integral. Esto que también Ezequiel puntualizó, la importancia de la mirada integral y la mirada al individuo y personalizada. Entonces, cuando hago las entrevistas, leo el informe, y cuando presento a la persona a la empresa, es una presentación de alguien mucho más cercano que cualquiera que se presentó en Zona Job, cargó un currículum y tuvo una entrevista. Es alguien cercano, porque es alguien que nosotros lo vemos en las aulas, sabemos sobre su contexto, conversamos. Entonces, esto hace la diferencia también. Y otra diferencia que hacemos es que cuando la persona ingresa a trabajar, porque ocurre que ingresan, cuesta mucho trabajo, pero ingresan a trabajar, durante un año le hacemos el acompañamiento, esto que le damos la mano en ese proceso, porque ingresar en un trabajo formal, y a veces cuando son grandes empresas, es todo un cambio, y hay que adaptarse, y hay que ayudar, y hay que prever cuál es el contexto, ¿no? Me acuerdo del caso, por ejemplo, uno de los casos de Baltasar, Baltasar, que tiene un hijo chiquitito, y que la esposa está sin trabajo, y vive de tal manera, entonces ya lo tenemos identificado. Lo mismo que los chicos que están cursando el programa de Google, entendemos cuál es la situación de cada uno, en qué contexto están. Así que quiero puntualizar la importancia del trabajo que realiza el trabajador social o la trabajadora social. Así que, bueno, esto es más o menos de lo que se trata el eje de trabajo. Así que, pero bueno, como esto decía, la mirada integral, por tanto, del área de salud, esto es también sumamente importante para esto. Así que, Adri, te hice el pase. Muy bien, excelente, Inés, gracias. Bueno, y como último eje para trabajar o abordar, tenemos el eje de salud, que bueno, casualmente hoy realizamos a las 2 de la tarde el lanzamiento. ¿De qué se trata? Realizamos un convenio con la Universidad de La Matanza, en donde seleccionamos a través de los distritos y con los referentes distritales a 50 integrantes del Potenciar Trabajo para que accedan a esta capacitación, donde se van a estar formando como promotores sociosanitarios. ¿Qué quiere decir esto? No, yo siempre digo, no va a ser un enfermero, no va a ser un médico, sino que va a ser el nexo entre la comunidad y el área de salud. Va a ser un referente en materia de salud. Va a acompañar, va a asesorar a cada uno de los integrantes del Potenciar de su distrito, ¿sí? Entonces, para brindarles una formación más integral y más en profundidad, hemos realizado este convenio con la universidad, que ellos ya han tenido una experiencia previa en todo lo que tiene que ver en la formación de promotores sociosanitarios. Entonces, en esta medida, hoy lanzamos el programa, que consta de 5 encuentros donde se van a estar abordando desde conceptos de salud,
del rol del referente, del promotor sociosanitario, y en una tercera instancia va a estar abocada a trabajo de campo, en donde van a tener diferentes actividades y ejercicios que van a ser íntegramente en el distrito, ¿sí? Entonces, la idea es que a través de reuniones quincenales ellos puedan ir compartiendo y comentando cuál es el grado de avance y de asesoramiento que están pudiendo realizar en cada uno de sus distritos. Yo al principio les comentaba que algunos ya los venimos desarrollando y ya tenemos como cierta experiencia, como es el eje de educación y como es el eje de empleo, y en este eje de salud, bueno, tenemos la grata felicidad de que hoy ya iniciamos ese camino y también vamos a ir monitoreando como el grado de avance y ver cómo funciona. Así que también es muy importante, recuerdo algunos informes donde había temas de salud detallados en muchos de los informes, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, o me acuerdo de algunos detalles de cuestiones de vista, tenemos algunos integrantes que tienen no solo diabéticos, problemas de vista, bueno, todos los temas de salud es sumamente importante a la hora de informarlo en el informe socioeconómico, justamente sabiendo y teniendo en vista que estamos trabajando mucho el eje de salud, ¿sí? Así que hasta aquí es la presentación. Voy a dejar de compartir, así nos vemos las caras todos. Ahí está. Bien. No sé si INE quieren agregar algo más. No, quizás, digo, subrayar esto que había planteado Inés, ¿no? Digo, la importancia que para nosotros tiene el trabajo que están desarrollando o que van a desarrollar ustedes, digamos, en proveernos de estos informes socioeconómicos, que por un lado, digamos, son requisitos para poder ingresar la propuesta de alta al programa Potenciar Trabajo. Pero por el otro lado, ¿Se nos tildó a todos, Ezequiel? Sí, me parece que es la conexión del... Hola, Ahí hola. volvió. Ahí está, ahí volvió. ¿Volví? Volviste. Ahí está. Volviste. Sí. A veces me veo, no sé si vieron la película Rango, que la novia de Rango queda así como, bueno, así. Les decía entonces, Para mí es como una que sesión de espiritismo, que uno empieza como estás ahí, si estás ahí, danos una señal. claro, tal cual. Bueno, en definitiva, ya me estoy olvidando de qué es lo que está diciendo, creo que tiene que ver con digamos, el requisito para ingresar al programa está relacionado con la cuestión de poder entregar el informe socioeconómico que tiene, obviamente, que certificar esa situación de vulnerabilidad que es requisito para ingresar al programa. Pero por otro lado, y esto los dije antes de congelarme, que es para nosotros un insumo de vital importancia los informes, porque créannos que los leemos y eso nos permite a nosotros, nos interpela, nos hace pensar, generar políticas nuevas, digo, cuestiones que tienen que ver a veces con errores que nosotros tenemos y tenemos que volver a los informes. Digo, cuento, con el permiso de Adriana, cuento algo así de la cocina, que me parece que lo grafica. Digo, nosotros, como les contaba, y ahora contestamos todas las preguntas que están apareciendo, digo, nosotros venimos de trabajar con los trabajadores ferroviarios en la terminalidad educativa, y cuando quisimos trasladarlo, digamos, automáticamente o copiar el esquema que usábamos con los trabajadores ferroviarios, no nos funcionó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenían que rendir un examen final, nosotros pensábamos cuál era el mejor día y el mejor horario y los poníamos a todos juntos. Y bueno, y ellos se presentaban y no había ningún problema.
cuando hicimos lo mismo en el primer turno para el potenciar trabajo, tuvimos varias bajas, varias personas que no accedieron. Entonces empezamos a preguntarnos por qué. Cuando dialogamos con ellos, cuando vamos a los informes socioeconómicos, claro, el trabajador en blanco se pide el día por estudio y puede acceder sin ningún problema. En cambio, los titulares del potenciar trabajo, que son algunos desocupados, otros con trabajo informal, no tienen la posibilidad de pedirse el día, ¿no? Entonces, digo, a nosotros nos interpela todo el tiempo esta práctica, por eso es esencial los informes que ustedes van a realizar. No sé, Maya, Belén, cómo quieren seguir en la parte de las preguntas. Sí, ahí digo, para agregar antes de ir a las preguntas que hay, ya vi varias en el chat, sumarme a lo que vienen planteando y vuelvo a pedir disculpas por la demora, porque a lo mejor quizás algo de lo que yo vaya a decir ahora, de hecho, ya lo dijeron y bueno, en ese caso, bueno, de última reforzará, pero creo que no voy a ir en contra, espero, de nada que pudieran haber planteado, que es en este espíritu de hacer los informes sociales, porque a ver, ¿cómo empezó esta vinculación con trenes? ¿Eso lo contaron o sí? Un convenio marco y demás. Digo, Contamos que hay un convenio, contamos que había un convenio firmado entre la universidad y trenes, que después ellos lo compartieron y lo extendieron en la presentación, y también les contamos la experiencia con el grupo anterior realizando los informes. Bien. Y yo creo que algo ya les había contado la clase pasada de lo de los informes en ambas comisiones, para que sepan en qué sintonía vamos a estar. Vamos a estar haciendo informes sociales, genial. O sea, esa sospecha ya está circulando. Sí. Pero en esto de hacer los informes, el informe, digo, más allá que después en el espacio de taller propiamente, digo, una vez que los compañeros de trenes nos abandonen de esta visita, digo, en algún otro encuentro vamos a empezar a ver de qué trata ese instrumento, digo, del informe social, pero ese informe tiene un montón de dimensiones. Lo novedoso, si se quiere, por lo menos en función de las experiencias que yo tengo en relación a elaboración de informes para distintos programas, es que, y lo cuento esto desde experiencias concretas en esta vinculación con trenes para el potenciar, es que toda la información que vamos no solo recabando, sino traduciendo en ese informe, es tenida en cuenta. Y es tenida en cuenta y uno dice, bueno, pero ¿por qué tengo que preguntar algo, no sé, vinculado a cómo vive, digo, en relación a lo habitacional, si lo que está en todo caso demandando, en este caso, la institución es eventualmente el vincularse con un programa de inclusión laboral o, digamos, algo de ese orden? Bueno, porque concretamente cuando uno también empieza a ver que hay un común denominador en el perfil de la población que se está acercando, donde entre los servicios con los que cuentan no cuentan con internet, bueno, han podido pensar, hay que pensar puntos, digamos, de vinculación digital, donde haya computadoras y conexión y demás. Entonces son cosas que no es que simplemente hacen a veces, digo, de llenar un formulario o algo que después uno se pregunta como profesional, como, ¿y esto quién lo va a leer? Sino como que no solo lo leen, y puedo dar fe ahí de eso, sino que también está la posibilidad de plantear incluso otras cosas, recuperando que decía Inés, de esa singularidad, que también es un poco el dilema que tenemos en trabajo social de cuánto pensar respuestas colectivas y dónde se nos empiezan a perder las singularidades. Y también hay posibilidad de seguir atendiendo a esa singularidad en función de esto, de esos saberes, cuando dicen, bueno, yo hago changas. Bueno, joya, ¿y changas de qué sabes hacer? Porque si no, también, digo, del otro lado, a veces ciertos mecanismos en relación a respuestas están medio mecanizadas por un lado, pero aparte como que cierran. Y en todo momento, digo, la posición también desde el trabajo social es a la apertura y a recuperar esos saberes, a recuperar esas trayectorias educativas, porque a veces te dicen, bueno, no terminé la secundaria, pero a lo mejor hicieron un curso de formación, o no es un curso de formación. Una vecina le enseñó a hacer peinados y entonces para los cumpleaños de 15 de los chicos del barrio, bueno, son saberes, y esto que decís, eso después va algún otro canal que es tenido en cuenta para una futura vinculación con algún otro espacio, y en ese sentido, digo, también, nada, me pareció interesante traerles esta reflexión en relación a ese instrumento que vamos a estar viendo más adelante,
Y ahora sí dejo que pasemos a las varias preguntas que veo que se siguen amontonando ahí en el chat. Mari, ¿tenés ganas de leer? Que sos la que siempre hace de... Porque acá estamos Dale, la reentrenadas leo. a nivel... La primera pregunta es de Mari, de Sole, perdón, Sole. que pregunta si las personas con alguna discapacidad tienen oportunidad de acceder al programa Potenciar Trabajo. El potenciar, uno de los requisitos para acceder al potenciar trabajo es que, además de poder certificar a través del trabajador social una vulnerabilidad social, también es incompatible, digamos, aquellos que tengan una ayuda, digamos, llamémoslo así, una ayuda del Estado de otra índole, digamos, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, si cobras el Progresar, ¿no? Que es un programa con un dinero por estudiar, con un incentivo, etcétera, no podés incorporarte al potenciar trabajo. Si cobras una pensión por discapacidad, no podés incorporarte al potenciar trabajo. ¿Se entiende? Digo, no tenés que cobrar ninguna. De hecho, cuando surgió el IFE, fue bastante, no sé, de 2.000 personas, quedaron al final 712, ¿no? Digo, porque muchísimos compañeros y compañeras pudieron acceder al IFE y eso era incompatible al potenciar trabajo. Bien. Cecilia pregunta si hay límite de edad para ingresar al programa. Sí, la edad para ingresar al programa es de 18 años hasta 65, ¿sí? Porque se entiende que luego de esa edad la gente se jubila, por tanto, sería incompatible al potenciar. Bien. Sol pregunta si luego les podrán compartir el material que usaron en la presentación. Hay que ver si nos permiten el copyright, no sé, Adriana. Sí, no hay problema, claro. Bien. Laura, se lo pasamos a Maya, a la Maya rubia, porque estoy viendo en pantalla dos Maya. A la Maya rubia le pasamos. Hoy somos Hay una con fleco que es sospechosa. Yo estoy en, bueno, Igual es un está secreto. peinado, fleco. Está muy bien. Con esta humedad Alguna de las dos Mayas se lo pasó. Escuchame, era una ocasión especial. No, está bien, pasalo y lo compartimos, perdón, en los grupos de WhatsApp y también lo subimos al campus, asegurándonos, digo, para dejar tranquilidad de que va a ser usado dentro de la materia, digo, para tranquilidad de Adriana. Sí, quédense tranquilos, no hay problema. Buenísimo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Sole. Hola, ¿me escuchan? No vi quién habló, perdón. Soledad. Sí. Cooperar funciona como una consultora, digamos, donde buscan trabajo para estas personas y el potenciar trabajo, todas las personas que están acá y que después, a través de la capacitación y todo lo que están haciendo en la búsqueda laboral, no es que ingresan a trabajar todos en Trenes Argentinos, sino que como que Cooperar funciona como una consultora para ubicarlos en distintas empresas, digamos, ¿o no? Inés, para vos me parece esta pregunta. No, pero sí, va apuntada ahí en Estaba esperando a ver si Ezequiel me ganaba de mano y contestaba. A ver, para que no confundir los conceptos, no es una consultora, no es una consultora. Si vos conocés cómo trabajan las consultoras en lo que es selección de personal, los procedimientos son similares, ¿sí? O sea, en esto de Sí, lo que queda afuera, digamos, porque la consultora es más frío, es como que ya llevas el currículum, lo cargan en una base y como que no está lo de la capacitación, no incluye todo esto. Eso lo sé, pero digamos que el funcionamiento de Cooperar es algo parecido a estos, obviamente que con la capacitación y todo lo que se está haciendo, o después ingresan a estas personas que dijo que eran 2.500 o algo así, ingresan a trabajar a Trenes Argentinos.
No ingresan a trabajar a Trenes Argentinos, ingresan a trabajar en otras empresas con las cuales nos vinculamos, no sé, Sanatorio Bernal, Sanatorio Oeste, ojalá Coca-Cola, Quilmes, cualquier otra empresa grande, mediana, pyme o demás, o fundación también. Gestiones Solidarias es otra empresa que es encima de Triple Impacto que trabajamos. Ingresan a esos puestos de trabajo, ¿sí? Nosotros gestionamos, administramos este programa, que es un programa de planes sociales con el objetivo de incluirlos, de tender este puente a una inclusión social y laboral. Pero los contratan el mundo de las empresas, no nosotros. Nosotros estamos, nosotros 3 más, 30 compañeros y compañeras más, trabajamos dentro de Trenes Argentinos. Somos personal del Ministerio de Transporte. También por ahí se hizo la mezcla, es medio complejo, Sole, la verdad que sí. ¿Se entendió? Sí, no, ahí entendí la dinámica de trabajo, sí. Y otra pregunta, las personas que están en el potenciar trabajo, me olvidé lo que iba a preguntar, pero era relacionado. Pero son las 7 de la tarde, claramente. Bueno, me colgué con lo que vos me quedé pensando lo que vos me decías para entenderlo, internalizarlo, y al final me olvidé lo que iba a preguntar. Va a volver. Dale. Hola, buenas tardes. ¿No? Bien. Sí. Puedo preguntar, mi nombre es María Lenhofer, y nada, la pregunta es, los beneficiarios que pertenecían a Hacemos Futuro, que en su momento se capacitaron, ya sea haciendo cursos, que obtuvieron su oficio de peluquería, por ejemplo, ellos ahora, ponele que estén en un local de peluquería ejerciendo su oficio y sigan perteneciendo a este programa, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Ya no pertenecen más al programa o tienen que capacitarse con alguna otra cosa? A ver, digamos, la respuesta va en 2 direcciones, ¿sí? En principio, justamente lo que vos decís, María, el potencial trabajo viene a unificar un montón de otros programas sociales, como en su momento fue Argentina Trabaja, Hacemos Futuro, Ellas Hacen, etcétera, etcétera. Lo que hace Desarrollo Social es unificarlo en un único programa que es Potenciar Trabajo. Ahora, quienes gestionan ese programa Potenciar Trabajo son distintas unidades de gestión, de la cual nosotros, Trenes Argentinos, somos una unidad de gestión que desarrolla este proyecto. Ahora hay muchísimas otras unidades de gestión, gubernamentales y no gubernamentales, que también tienen sus proyectos y los van desarrollando, digamos, en relación a lo que han presentado y ha sido aprobado por Desarrollo Social en su momento. Con lo que eso por un lado, con lo cual digo, en el caso nuestro son altas nuevas, es decir, no tenemos altas históricas que ya venían de Argentina Trabaja o Ellas Hacen. En nuestro caso son altas nuevas, con lo cual ahí hay una diferencia, ¿sí? Por tanto, claro, porque por lo que yo escuché, digo, esto ustedes están proponiendo hacer lo que en su momento, creo que fue en el 2016, se le ofrecía a los beneficiarios de ese programa, capacitarlos, lo que por el conocimiento que tengo yo nunca sucedió eso, sino más bien que cada municipio absorbió a estas personas para su beneficio, ya sea barrer calles o qué sé yo, otras cosas, pero en sí nunca fueron capacitados. Por lo menos hablo del conocimiento que tengo yo de lo que pasó acá en Merlo. Pero digo, esta es una propuesta como en aquel entonces se propuso cuando empezó todo esto, que fue con Argentina Trabaja, ¿es así? A ver, por eso, estaba intentando articular, digo, pues es una pregunta compleja y la respuesta requiere como cierto ordenamiento. Digo, existen, como vos dijiste recién, varias unidades de gestión, muchas en la provincia de Buenos Aires. Cada una tiene su proyecto. Son unidades de gestión gubernamentales, como en el caso de Trenes,
como es el caso de algunos municipios, incluso de provincias, que son unidades de gestión, pero también organizaciones sociales son unidades de gestión, ¿sí? Cada unidad de gestión tiene su propio proyecto, por tanto, la verdad es que yo no te puedo responder por lo que hace o no hace otra unidad de gestión porque desconozco, no lo sé. Sí te puedo responder por lo que hacemos nosotros, que, digo, no es una propuesta, no es que nosotros estamos proponiendo hacer esto, nosotros ya lo estamos haciendo, digamos. Ya estamos capacitando desde noviembre del año pasado a la gente, ya estamos consiguiéndole trabajo, digo, Inés nombró al Sanatorio Bernal, por ejemplo, que lo tenemos como una cuestión paradigmática, porque fue el primer lugar donde pudimos conseguirle un trabajo, hacer ese puente que vos, María, comentabas, ese puente entre el plan social y digamos, un trabajo formal. Con lo cual, digo, eso ya lo estamos haciendo, no es algo que estamos proponiendo, que queremos hacer, no, lo estamos haciendo. Eso, la primera parte de tu pregunta. En la segunda parte de tu pregunta, supongamos, vamos a usar el mismo ejemplo de hoy a la mañana, que Maya es titular del Potenciar Trabajo y le conseguimos trabajo en Coca-Cola, ¿sí? Bueno, ahí Maya va a tener durante 12 meses, ¿sí? Es decir, el programa Potenciar Trabajo la va a desactivar, digamos, por llamarlo de alguna manera, no la da de baja, pero no le sigue pagando el incentivo porque ella ya tiene un empleo formal y digamos, y tiene su salario, ¿sí? Ahora, el desarrollo social aguarda durante todo el lapso de un año para, digamos, resguardar también, en este caso a Maya, por si antes de ese momento, que se cumple el año, se desvincula de, en este caso, como ejemplo, de Coca-Cola, ¿sí? Pasado ese año, que ella mantiene su trabajo en blanco, sigue el sistema, ya la da de baja, efectivamente. Otra pregunta, ¿cuánto cobran Perfecto. los beneficiarios de este programa? Los beneficiarios del programa, ustedes me están viendo hablando, pero estoy peleando acá con mi perra que me está mordiendo. Les decía, los beneficiarios, los titulares, mejor dicho, del programa Potenciar Trabajo, cobran siempre la mitad del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Eso por un lado. Y aquellos que están haciendo, digamos, el trabajo en el predio ferroviario no operativo, el Ministerio de Transporte le paga un 40% más por sobre esa mitad del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Hoy más o menos están cobrando en dinero la mitad del salario mínimo vital y móvil, que va a tener un aumento el mes que viene, un nuevo aumento, porque viene aumentando, es de hoy, o sea, lo que cobraron este mes que pasó, 12.000, casi 13.000 pesos, una cosa así. Eso es lo que cobra por una contraprestación de 20 horas semanales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí, Verónica. Se escucha. Ah, bárbaro. Quería saber qué porcentaje, si saben, de personas que comenzaron con el Potenciar ahora tienen un trabajo registrado, o como es el objetivo de ustedes, ¿no? Mirá, datos informales, lo que te digo, porque es lo que nos comenta la gente de desarrollo social cuando empezamos a pensar y a interpelarnos, digamos, sobre esto, ¿no? De poder transformar los planes sociales en trabajo. En términos, insisto, informales, lo que nos comentan es que desde que inician los programas, digamos, hasta la actualidad, que son más de 10 años, el 2% de la gente pudo salir del programa social e incorporarse al mundo formal. Vale decir, el 98% de compañeros y compañeras que ingresaron al plan social, digamos, no han podido salir. Y bueno, ese es el desafío, ¿no?
de poder, como decía, que no sea un eslogan, lo de pasar de un esquema de contención social a uno de transformación. Y eso es bien, bien difícil, porque a veces, digamos, otra cuestión que aprendimos también, pues nosotros venimos, o sea, aprendemos también en el hacer, y por ejemplo, no solamente estamos intentando conseguirles un empleo formal, sino que muchos y muchas de ellos y ellas tienen emprendimientos familiares, no sé, pizza, venden pizza o cuestiones relacionadas a lo textil y demás. Y entonces ahí nuestro desafío tiene que estar en fortalecer ese emprendimiento y poder de alguna manera también formalizarlo, para que esa persona el día de mañana pueda tener, bueno, su jubilación, su obra social, etcétera, etcétera. En eso estamos trabajando. Bien, muy bien. Mari, ¿querés retomar las preguntas del chat que nos quedaron ahí más arriba? Gracias. Quedaron algunas. Laura López hace varias preguntas, así que las voy mencionando de a una, si te parece, Ezequiel, Inés. Es muy curiosa Laura López. Así parece. Las personas que tienen actualmente inscriptas en el Potenciar, ¿cómo llegan a estar dentro de las formaciones que brindan en el dispositivo de ustedes? ¿Ustedes hacen una convocatoria de inscripción? No, nosotros, digamos, los canales de inscripción al programa o de anotarse, digamos, son a través en distintos momentos del año, y cada distrito, en cada territorio, los canales son diferentes. A veces, en algunos casos no. En la totalidad de los casos, algunas organizaciones sociales que son unidades de gestión presentan ante Desarrollo Social propuestas de altas, los mismos los municipios, los mismos las provincias. En nuestro caso, llegan estas propuestas que están interesados, digamos, en este tipo de esquema como el que trabajamos, y bueno, y ahí empieza toda la cuestión relacionada al informe socioeconómico. El informe no es solamente el informe, además del informe, Desarrollo Social genera un cruce de datos, que, digamos, no sé, por ejemplo, otra de las incompatibilidades, no podés tener un auto, digamos, menor a 10 años de antigüedad. Y eso con los cruces de datos, que no sé realmente cómo es o cómo lo hacen, pero salta en el sistema y bueno, y eso te permite o no te permite. Todo ese proceso lleva más o menos 3 meses, ¿sí? Entre que entra la propuesta de alta y tener las respuestas, son entre 2 y 3 meses de lapso de tiempo. Bien, la siguiente pregunta entonces se respondería con tu respuesta, Ezequiel. Celia pregunta si, bueno, que quiere hacer una pregunta, pero cuando se abra el espacio, abre el micrófono. No sé si ya la ha hecho, me parece que no. Celia Villagarcía. Si está por ahí, Celia, podés abrir micrófono ahora y preguntar. Si no, seguimos con las preguntas. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, sí, muy bien, mi consulta era justamente algo parecido a lo que preguntó la compañera. En mi caso particular, yo pertenezco al Potenciar Trabajo y me interesó la propuesta que ustedes llevan adelante. Mi ente ejecutor, mi unidad de gestión, es el municipio. Y yo, por ejemplo, en mi caso no me enteré de estas capacitaciones o si hubo convocatoria. Eso quería saber. Creo que lo llegaste a contestar, Ezequiel, que es porque están estas nuevas, y como yo vengo de antes, de la unificación del Ellas Hacen y el Argentino Trabaja, creo que capaz que por eso... Por eso, nuestro proyecto está relacionado en la capacitación, este triángulo virtuoso, educación, sí, trabajo y salud. Ese es nuestro proyecto, el de Trenes Argentinos, que lo denominamos Cooperar. Cada unidad de gestión o ente ejecutor, o como lo denominemos, tiene su propio proyecto, que yo desconozco, por supuesto, el proyecto que tiene otras unidades de gestión. Yo te puedo contar lo que nosotros hacemos, y es lo que estamos construyendo ahora en conjunto. Bien,
Vale. ¿Y existe alguna posibilidad de ingresar? Porque por lo que yo escuché, Ella quiere están pasar a solo con trenes. altas nuevas. Sí. ¿Existe alguna posibilidad en el futuro? En el futuro, ¿quién lo sabe? En lo inmediato, no. Para hacer así, ¿por qué no? Porque hicieron una actualización de datos desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde digamos, hay casi 1 millón de personas en el marco del potenciar trabajo y podían ratificar o modificar su unidad de gestión, dependiendo el proyecto. Y Trenes Argentinos, lamentablemente, no estábamos por ser un ente gubernamental y porque además nosotros, también hay que aclararlo, en nuestro convenio firmado con Desarrollo Social y Transporte, tenemos un cupo máximo de integrantes, de titulares, que no podemos superarlo. Si abrían digamos, que se puedan cambiar a Trenes Argentinos, digamos, se corría el riesgo de Desapareció. Se cortó de nuevo, ¿no? Ahí volvió. ¿Volviste? El síndrome de Rami. Pero nada, les decía que no se puede pasar a trenes hoy, porque justamente tenemos un convenio que estamos trabajando para modificarlo, pero hoy tenemos un cupo determinado y no podemos excedernos. Por tanto, no se podía habilitar el pase irrestricto, digamos, de personas, porque no era algo que íbamos a poder controlar, ¿no? La última, y capaz que no jodo más. En el futuro, Celia, en el futuro, cuando nos dejen, te vamos a llamar. Listo, gracias. Espero el llamado. Perdón, pensé que ya estaba respondido lo de Celia. Bueno, la última y quizás no joda más. ¿Cuál debe ser el estado de vulnerabilidad para ser titular de potenciar trabajo? Creo que habías dicho, Ezequiel, que, bueno, no tener un vehículo a su nombre, pero después deben reunirse otros requisitos seguramente. Sí, no tener un trabajo formal, no cobrar ninguna ayuda, como les decía, del Estado. Después hay situaciones que eso las trabajarán seguramente con Belén y con Maya, que no es tan esquemático, digamos, no es que hay un parámetro de si cruzás un poquito más, sos vulnerable y si no, no lo sos. Digo, eso no me animaría a adentrarme en esas cuestiones que seguramente la van a trabajar tanto con Maya como con Belén, pero sí hay cuestiones que son concretas, que tienen que ver con no tener un trabajo formal, tener entre 18 y 65 años, no tener otra ayuda del Estado, ya sea progresar, ya sea una pensión, etcétera, etcétera. Sí, digo, ahí nomás como nota al pie, no le llamaría índices de vulnerabilidad a eso, sino requisitos simplemente, digamos, porque digo, índice de vulnerabilidad tiene que ver con otras cuestiones y que de hecho se pueden cruzar bases para determinar algún tipo de índice, depende del programa, pero en este caso particular tiene que ver con requisitos que sí tienen que, digamos esto, que decía Ezequiel, cruzan con otras bases y pueden entrar o no por definición. Después sí el informe lo que va a hacer es describir en todo caso lo que podríamos llamar situaciones de vulnerabilidad que tienen que ver con esto que les contaba antes, digo, se contempla, por ejemplo, del modo en el que viven las personas, porque hay un eje que tiene que ver con lo habitacional, hay un eje que obviamente es social, con lo cual ahí entra el mundo y sus alrededores, y uno también en esa entrevista va viendo esta información, pero más quali, digamos, no medible objetivamente, digo, no es un cruce de algún índice, digo, de vulnerabilidad. Claro, no, porque yo habían nombrado vulnerabilidad y quería saber a qué le llamaban ellos vulnerabilidad, por eso como que me quedó picando. Por ejemplo, un programa como el Envión, que tiene índices de vulnerabilidad, y de hecho, por lo menos cuando un municipio convenia con provincia y arman en el municipio el Envión, se hace un censo en el barrio y el censo arroja índices de vulnerabilidad, pero se evalúan ahí, digo, ingresos, si terminó o no la escuela, si, digamos, esas cuestiones, pero no para el caso del potencial.
Bien, leo una pregunta más que está en el chat. Wendy Aldana pregunta si los 3 son trabajadores sociales, que no escuchó si se presentaron. No, nosotros no somos trabajadores sociales. Bueno, ese, como dijo, que sí se presentó, viene del mundo educativo, es docente. Adri es licenciada en Recursos Humanos y en mi caso soy psicóloga. Bien. Marcela pregunta, una vez que se capacitan terminando los estudios, ¿recién entran a trabajar? Digo, en caso que no tengan los estudios. En la primera parte, digamos, en la primera parte de la pregunta es, nosotros, digamos, en el esquema de potenciar trabajo, cooperar, los ayudamos, los acompañamos para que puedan efectivamente terminar sus estudios. Digo, está enmarcado dentro del programa. Con la cuestión laboral, no sé, Inés, si querés compartir algo. No, retomo lo que les había contado. Intentamos también tener propuestas para aquellas personas que por ahí no tienen el secundario completo. Claramente que hay muchísimas personas que no cursaron una carrera universitaria ni terciaria. Y bueno, vamos encontrando empresas, como les puse el caso de Arbusta, en el cual, por ejemplo, contrata chicos y chicas con solamente primaria, ¿no? Bien. ¿Se considera unir a cooperar a personas titulares del salario social complementario? Pregunta Ángeles Gauna. Tengo entendido que ese programa también fue unificado al potenciar trabajo. Sí, el salario social fue unificado con el potencial. Las personas que cobraban salario social pasó a llamarse ahora el potencial. Bien. Diana pregunta, ¿los puestos para los titulares que logran ingresar a este mundo formal, entre comillas, están designados de forma fija, es decir, previa? No sé si comprendo bien la pregunta. A ver, si lo respondo de esta forma y si no, que abra micrófono y pregunte la persona. Son empresas que buscan personal, que puede ser para trabajo temporario, que intentamos que no sea, sino un trabajo en relación de dependencia. Ejemplo, no sé, pues me acuerdo de la última búsqueda, el Sanatorio Oeste, que busca operadores de call center. El tiempo de contratación es indeterminado, o sea, una vez que pasan los 3 meses de prueba, quedan efectivos, como lo dice la ley de contrato laboral. Son búsquedas de ese estilo, pero no sé si contesté la pregunta o apuntaba a otra cosa particular. Dai, si querés abrir el micrófono y Sí, preguntar dice o que sí. ampliar. Ok, perfecto. Ahí va. Sergio Carballo pregunta, ¿a partir de cuándo se empiezan a registrar los aportes jubilatorios a los integrantes de Potenciar Trabajo? ¿Y qué pasa con la otra mitad del salario mínimo vital y móvil del trabajador? Recordemos que estamos hablando de un plan social, no es un trabajo. Por tanto, no hacen aportes jubilatorios. Por eso nunca hablamos de que perciben un salario. Ellos perciben un incentivo que es igual a la mitad del salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Por eso este trabajo, o sea, nosotros entendemos que para una coyuntura de emergencia, digo, de las personas, de la población, digamos que como estamos viviendo ahora esta crisis sanitaria, que ha impactado, digamos, en muchos aspectos de nuestra vida, también en la económica, tener este aporte del Estado Nacional, bueno, es importante. Ahora, entendemos que debe ser coyuntural, por eso es que accionamos dispositivos para poder conseguir un trabajo formal, y ahí cuando tenga el trabajo formal, un trabajo en blanco, ahí va a tener sus aportes jubilatorios. En el potenciar trabajo es un plan social, no es un trabajo. No cobran un salario, cobran un incentivo. Bien. Vanessa pregunta, una vez que ingresan a un trabajo formal, ¿dejan de cobrar el programa? Si se desvinculan, ¿pueden volver a cobrarlo? Creo que con el ejemplo de Maya en Coca-Cola lo habíamos contestado, digamos, ¿no? Durante un año el programa te mantiene, por decirlo de alguna manera, en la base de datos, pero no seguís
cobrando ese incentivo porque estás cobrando tu salario a través de Coca-Cola, digamos, para seguir el ejemplo. Una vez culminado ese año, ya se daría de baja a la persona porque se entiende que ya está, digamos, con un trabajo formal. ¿Qué pasaría si 2 meses después de cumplir, o sea, en el mes 14, Maya, digamos, deja de trabajar ahí? ¿Se puede volver a anotar en el potenciar trabajo? Sí, se puede volver a anotar, pero va a tener que pasar por el mismo circuito administrativo que la inició originariamente. Bien. Marcela cuenta que ustedes tienen conocimiento que las organizaciones sociales le sacan un porcentaje a los beneficiarios a cambio de conseguirles un puesto de trabajo. Si sería posible que intervinieran en esos casos. La verdad es que no tengo conocimiento en ese sentido porque, como te decía, yo puedo hablar de mi unidad de gestión, digamos, mía, no, en la que estoy trabajando yo, no es mía. En la unidad de gestión, potenciar trabajo, cooperar. Desconozco la situación en el resto de las unidades de gestión. No, y agrego ahí que alguna vez nos pasó en alguno de los llamados, Cine, que alguno, ¿te acordás que me había dicho algo así como, y yo después le tengo que dar algo a mi referente? Y yo ahí como, chan, como, ¿pero te pidieron algo? No, pero era para saber, porque obviamente que esto que hacen los movimientos, por lo menos que comenta acá Sergio, sabemos, digo, quienes laburamos en territorio, que son prácticas, por lo menos, digo, de larga data. Y ahí sí, desde Trenes fue activar eso, como rechequear que eso no ocurriera, digo, pero para reforzar esto que comenta Ezequiel, en todo caso el campo de acción, en este caso del equipo, tiene que ver con la ejecución del programa a través de Trenes. Bien. Laura, Miriam, no pregunta, lo afirma, pero chequeamos si es correcto, que con el único aporte estatal que es compatible el potenciar es con la asignación universal por hijo. Correcto. Bien. Diría una rubia conductora de los teléfonos. Es correcto. Una pregunta. Sole había vuelto a levantar la mano, Sole Acosta, con lo cual calculo que recordó la pregunta que iba a hacer o se le ocurrió una nueva. Ah, ok, vamos. Sí, recordé. Quedó claro los beneficiarios del programa. ¿Cómo llegan a cooperar? Porque por lo que veo, no todos los que son beneficiarios de potenciar trabajo están acá, digamos. ¿Cómo son designados a ese cupo que tienen? A nosotros nos llegan... Me confundí con el informe social. No sé si el informe que nosotros vamos a hacer es para que las personas lleguen a cooperar o lleguen a potenciar trabajo. Cooperar es parte del potenciar trabajo, ¿sí? Cooperar es parte del potenciar trabajo. Es el proyecto específico que desarrolla Trenes Argentinos, ¿sí? Hay múltiples maneras de llegar, digamos, inscribiéndose a través del territorio, diversos canales. Digo, sería, digamos, no tendría sentido, digamos, especificar cuáles son todos los canales porque tiene que ver con, por ejemplo, con organizaciones sociales, digamos, como también por entes gubernamentales, como por ejemplo los municipios o las provincias, a través también, a su vez, de distintos dispositivos, digamos, no es lo mismo, no sé, Moreno, que es donde vivo yo, que otro municipio que aprecio mucho como el municipio de Quilmes, digamos, ¿no? O sea, son cosas distintas, pero son, digamos, cada uno tiene sus propios dispositivos para incorporarse. Ustedes, el convenio que está firmado entre la Universidad de Moreno y Trenes Argentinos, por lo tanto, lo que van a desarrollar ustedes, digamos, van a hacer una acción articulada con Trenes Argentinos, no con el universo total de potenciar trabajo que puede ser de una unidad de gestión o de la otra, ¿sí? Digo, eso quería aclararlo. Y otra cuestión, digamos, que me quedó ahí, y si no lo digo después
viste, no duermo y esas cosas. Digo, la verdad es que está muy mal que cualquier unidad de gestión, no importa de dónde sea, le pida un retorno, digamos, a sus titulares, ¿no? Eso es, digamos, no debe ocurrir. Tampoco nosotros debemos generar que todos los movimientos o todas las unidades de gestión hacen eso, porque no es así, tampoco es verdad, digamos, ¿no? Entonces, nada, quería dejar bien en blanco sobre negro esa cuestión. Bien. Laura López levantó la mano. Si querés abrir el micrófono y hacer la pregunta, después Hola. sigo con el chat. Buenas tardes, ¿se me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo quería consultar cuánto tiempo está estipulado que una persona esté dentro del potenciar, si tiene como tipo un límite, y cuánto tiempo está estipulado que una persona esté dentro del dispositivo cooperar. Es lo mismo, digo, el cooperar es parte del potenciar trabajo, ¿sí? Por tanto, cuando hablamos de cooperar, más allá de las especificidades de nuestro proyecto, y cuando digo nuestro, es nuestro, digamos, la Universidad de Moreno es parte también de esta construcción, pero estamos hablando de potenciar trabajo, y no hay límite. Fíjense, María Lemofer contaba un caso de una compañera que desde hace años que estaban en Ellas Hacen, me parece que había comentado, digo, y hoy es potenciar trabajo, ¿sí? Mientras subsista su situación de vulnerabilidad social, va a seguir siendo protegida, digamos, por el Estado. Por lo menos mientras dure esta gestión, digamos, de gobierno. Digo, porque también en las situaciones y las cuestiones macro, digamos, también se van modificando. Digo, yo me acuerdo hace un par de años, estaba en el Instituto Patria y estaba Alberto Silioni contando ya en el 2016 o 2017, y él decía algo que a mí me dejó impactadísimo, y después dije, es verdad, Silioni decía, nosotros creímos, para quien no lo conoce, Alberto Silioni fue ministro de Educación durante 6 años, 2009-2015, ministro de Educación de la Nación. Bueno, y él decía, nosotros habíamos creído que habíamos escrito las cosas en piedra, y después cuando vino el cambio de gestión me di cuenta que estaban escritas en arena, y puse el ejemplo del conectar igualdad como ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en el 2010, como dijo Inés, soy docente, la felicidad que teníamos en la escuela cuando llegaban las computadoras y bueno, y pibes que por primera vez tenían una net, fue la primera vez que tuve una netbook con el Conectar Igualdad, y pensamos de pronto que era una política pública que iba a persistir en el tiempo, que no iba a poder ser modificada. Lamentablemente, con el cambio de gobierno en el 2016, se discontinuó. Y ahora, con el nuevo cambio de gobierno, con la gestión de Alberto Fernández, se está ya no como Conectar Igualdad, pero sí como el Plan Manso, digamos. Y fíjense qué importante hubiera sido en este marco de pandemia haber continuado con esa política pública del Conectar Igualdad. Hablábamos de los problemas de conectividad que tenemos, ¿no? Si cada pibe y cada piba tuviera su computadora durante 4 años discontinuado. Entonces, digo, el Estado te va a seguir protegiendo dependiendo también de la gestión de gobierno que esté llevando adelante los destinos del país, ¿no? Sí, en su momento, también pienso en las cooperativas de trabajo que surgieron, me parece, por el 2009, por lo menos yo estaba en Maciel 2009 y aparecen las cooperativas como algo que también parecía como, digo, muy post-crisis 2001, falta de laburo y demás, y que el Estado salía a pensar una propuesta transitoria, y después, se han ido reconvirtiendo porque tuvo varias mutaciones, y finalmente hoy enganchan lo que es el potenciar, pero porque ahí también, a nivel macro político y macroeconómico en el país no solo no han cambiado algunas variables en relación al empleo, sino que en general ha tendido a cerrarse aún más ese. Pero los laburos, que uno llama genuinos, en estos lugares que desde lo que es cooperar se está pensando como esa conexión con con esa externalidad del laburo, bueno, se han tendido a
a disolver cada vez más, y entonces una política que era pensada como algo eventualmente transitorio, en el mejor de los casos ha tenido reformulaciones, pero no ha podido correrse porque, a pesar de lo deficitarias que son, y hay un montón de críticas para hacer a cualquier política de empleabilidad en el país, y le salvan, digo, ¿cuántas personas han, digo, las que eran las cooperativas, el Cooperar y demás, el Cooperar no, sí, cooperativas. La Argentina trabaja. La Argentina trabaja. Pero digo, en ese momento ingresaron un montón de personas que hubiera sido imposible pensar que hubieran ingresado en otro circuito de laburo. Y se pensaba que era algo transitorio, y después la verdad es que no. Y bueno, otra política pública que fue pensada como transitoria y después vamos viendo que tiene una continuidad en el tiempo con sus transformaciones y demás, en el plano educativo, por ejemplo, el Plan Fines, que originariamente fue pensado para los cooperativistas de la Argentina Trabaja. El Plan Fines es un programa de terminalidad educativa para aquellos que no han podido terminar su escolaridad secundaria durante su juventud, digamos, y bueno, y coexistió y coexiste todavía con el CENS y con otras propuestas de adultos, ¿no? Una pregunta. Los titulares que en su momento fueron de Argentina Trabaja y hoy son de Potenciar Trabajo, ¿siguen conservando su obra social? Vuelvo a decirte, digamos, nosotros no tenemos titulares que vienen de Argentina Trabaja y demás. Por lo tanto, no te podría responder con certeza. Entiendo, por eso esto, digo, entiendo que con el monotributo social, digamos, podrían llegar a generar algún tipo de cobertura en ese sentido, pero la verdad es que no soy un lego en esa materia y no quisiera decir algo que no sea correcto, digamos. Aparte, una cuestión muy sensible. Claro, no, mi pregunta es porque de Argentina Trabaja, después, bueno, Hacemos Futuro y ahora Potenciar Trabajos, siguen siendo los mismos titulares, por eso era mi pregunta. Sí, se sigue con una cobertura médica. Sí, a ver, en nuestro caso, digamos, todos los compañeros y las compañeras tienen tienen un seguro. El Ministerio de Desarrollo Social nos obliga por convenio a presentar el seguro por cada uno de ellos. Bien, ¿querés seguir, Mari, con las preguntas del chat? Cecilia Ramírez pregunta si nosotros que somos estudiantes de la uni podemos acceder. Sí, en el marco en que no cobres otra ayuda, digamos, del Estado, sí, no habría ningún inconveniente y que cumpla con los criterios que plantea Desarrollo Social. Bien. Ángeles Gauna pregunta, ¿por qué ustedes se unieron como ente ejecutor, con qué finalidades, o fueron convocados por el Estado? Como les comenté al comienzo, el Ministerio de Transporte, por nuestra especificidad que tiene que ver con la capacitación de los trabajadores ferroviarios y el proyecto que nosotros habíamos presentado, está fuertemente relacionado a la capacitación, como ustedes podrán observar en esta charla, es que no eligen como unidad de gestión para desarrollar el Potenciar Trabajo, Cooperar. Bien. Bueno, y luego no hay más preguntas en el chat. Marcelo había hecho una, pero ahí justo llegó una. Vanessa Torrilla. ¿Los municipios intervienen en el programa Potenciar Trabajo? Son unidades de gestión. Acá tienen una compañera, Celia, que comentó que ella trabaja digamos, en una unidad de gestión, es parte de una unidad de gestión municipal, por ejemplo. Bien, y después son todas opiniones que iban relatando a medida que se iban respondiendo las preguntas, pero preguntas no hay más en el chat, al menos. Si alguien quiere hacer alguna, puede abrir el micrófono, si quedó algo ahí. Mariana Ferradas está muy callada, Maribel. Está ahí cómoda en el sillón, no sé de qué. Ya se recostó, dijo, esto era hasta y media, viejo, yo ya...
Entonces ya se pasó, ¿no? Pero era hasta las 9, me habías dicho, Maya, ¿no? Hoy. Solo para Mariana, se iba a quedar después de hora para hacer algunas preguntas más. Bien, igual nada, bombardeamos a preguntas. Fue duro y Sí, un parejo. montón. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna apreciación? Así también liberamos a Ezequiel, Inés y Adriana, que en principio aparte estuvieron a la mañana, de 8 a 9 y media. Tuvieron, al menos Adriana y Ezequiel, rock and roll al mediodía con el tema de salud y los operadores. Aparte te cuento, Maya, por privado, Inés y Adriana me están pidiendo asueto para mañana. Está muy bien. Muy merecido lo tienen. Sí, firmamos acá en el chat. No leíste bien. Mañana y el viernes. El viernes también. Feriado puente, claro. No da ir un viernes. Mariana Ferradas dice que no le funciona el micrófono porque se lo mordió el perro, así que por eso no está pudiendo mandar un saludo al menos. Canta Mariana Ferradas. Les tiro un dato, no sé si sirve o no. Mariana Ferradas canta. Nada, quería contarlo. Vamos a tenerlo Por en cuenta el para las vecino que la aperturas. escucha practicar. No, Claro. Maya, ¿sabés para qué? Cuando hagamos el cierre a fin de año, podría cantar ella. Con show en vivo, está muy bien. Porque de hecho de la Corte 2020 que terminó ahora en mayo, también tuvimos una estudiante que nos vino a cantar para el cierre, así que ya tenemos 2 números. Bien. Comprometemos a Mariana entonces para diciembre. Muy bien. Están levantando mano, que no sé si es para agradecer y ya podemos ir, insisto, sí, liberando. Gaby Tolosa levantó mano. Muy interesante la propuesta, agradecerles, claro que sí. Como dice el profe de Economía, la importancia de considerar y valorar a los trabajadores de la economía social y solidaria. Y Celia pregunta si hay manera de contactarlos. Depende para qué. Celia quería laburar, al cooperar. Ahora pero... por el chat dejamos el teléfono de Inés Larrama, se pueden comunicar en cualquier momento del día, de la noche, no hay problema. mañana. No, sí quedo a disposición, si hay alguna consulta, digo, por un lado para recibir la presentación que hicieron y que Adriana nos iba a compartir y compartirla con los estudiantes, y al revés, digo, Celia, hablando en serio, si tuvieras que hacer alguna consulta o algo, también digo, después podemos ver de qué manera vincularnos con los chicos y demás. Pero sí, ya honestamente nos estamos recontrabusando porque estaba pensado hasta las 7:30. Así que nuevamente porque a la mañana ya lo hicimos, agradecerles la presentación, porque aparte, primero que como siempre a mí me pasa que los escucho, uno como que lo que le pasa a Celia, como, sí, querés formar parte de Trenes, es una gran familia, entonces es recontra interesante y también es muy ordenado el modo en el que lo presentan. Después tendremos nosotros la catarata de preguntas en relación al informe y la entrevista y demás, pero que son cuestiones operativas, pero lo que es el saber qué parte vamos a ocupar en todo ese andamiaje, hoy queda súper claro, porque eso también después sí facilita la tarea docente, ahí sí ya más en aula, en espacio de taller, de explicar después la herramienta, pero cuando uno tiene en claro para qué está haciendo lo que está haciendo, en principio y sobre todo en un contexto, ¿no?, general de incertidumbre, bueno, alienta bastante más en relación a esa tarea, así que infinitas gracias nuevamente por la paciencia y por el cariño con el que siempre lo hacen. Y por todas las respuestas a las 1000 preguntas que les hicimos. Al bombardeo, gracias por su tiempo. Claro, gracias. Sí, gracias por el tiempo brindado. Gracias a ustedes por permitirnos, digamos, contar. La verdad que, como dice Maya, nos apasiona lo que hacemos. Aprendemos mucho de nuestros compañeros, nuestras compañeras, que son también los titulares, digo, ¿no?
Así que contentos y gratificados de que esta gran familia sea tan grande que se incorpora la Universidad de Moreno junto con ustedes. Así que reiterar mi agradecimiento, obviamente, al rector Hugo Andrade, a la docente, a Belén, y bueno, y a la ahora vicedecana Maya, ¿no? Así que muchísimas, pero muchísimas gracias, y para lo La que gorra. necesiten estamos. La gorra soy, ya era la gorra, ahora soy más. Claro, claro. Claro. Por eso entras en el Claro, momento claro. que querés, no tenés problema. Ya fue, decir. Ya está. Bueno, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, En el chat todas palabras de Nos agradecimiento. volvemos a encontrar. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Hasta luego. gracias. Chao, muchas Chao, buenas gracias. noches. Belu, ¿querés El poner resto no parar se vaya. de grabar? Sí, pero espera, que no quiero que se vayan porque ya se está yendo. No se va. Estudiantes de comisiones, no se vayan. Me costó mucho empezar a Acá grabar. seguimos, Vamos a ver profe. cuánto tardan de tener. Muy bien. Creo un rato. No, se están. No abandonen, no abandonen. Igual, Comenten los profe, como nombres de que quienes abandonan. como 3 veces me sacó, no sé por qué, si era porque éramos muchos o qué,